Buenas tardes, somos el equipo número uno. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la sociología médica. Este equipo está integrado por Daniela Camacho, Diana Carrasco, Francisco Castro, Briana Guzmán, Suemi Lerma, Oswaldo Manso, Jania Moreno, Leslie Nieves y yo, Nicole Vidal. Este va a ser el contenido que vamos a hablar en esta presentación. Como introducción, comprendemos que la sociología médica es una disciplina que estudia la salud, la enfermedad y la atención médica desde una perspectiva social. A través de ella podemos comprender que el proceso salud-enfermedad no depende únicamente de los factores biológicos, sino también de elementos sociales, culturales, económicos y ambientales, lo cual esto influye en la manera en que las personas viven, se enferman y se relacionan con los servicios de salud. En esta presentación abordaremos lo que son los conceptos básicos de proceso salud-enfermedad, la relación entre las ciencias sociales y la salud, así como la importancia de la sociología de la salud y la medicina como herramienta para entender mejor la interacción entre los individuos, la sociedad y el sistema sanitario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre el concepto de salud y su importancia en nuestra vida diaria. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición se estableció en 1948 y aunque ya tiene bastantes años, sigue siendo una de las más completas y más aceptadas en todo el mundo. Y lo interesante de esta definición es que nos hace ver que estar sano no significa solamente no tener una enfermedad. La salud va mucho más allá. Implica sentirnos bien con nuestro cuerpo, mantener una mente equilibrada y relacionarnos de forma positiva con los demás. Es decir, la salud va a ser integral, o sea que va a abarcar varios aspectos que se complementan entre sí. Hablando de dimensiones de la salud, podemos entender la salud como un conjunto de diferentes dimensiones o tipos. Entre las más importantes está la salud física, la salud mental, social, emocional y espiritual, donde en salud física se va a referir al buen funcionamiento del cuerpo. Esto va a implicar alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y evitar hábitos que dañen nuestra salud, como un ejemplo sería fumar o abusar del alcohol. Por otro lado, la salud mental tiene que ver en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo afrontamos las dificultades. Una buena salud mental nos va a permitir mantener el equilibrio emocional y adaptarnos a los cambios o al estrés diario. Donde en la salud social va a estar relacionada en cómo nos comunicamos y nos integramos con las personas que nos rodean. O sea, es cómo tener relaciones saludables y cómo sentirnos parte de una comunidad. Esto va a ser fundamental para nuestro bienestar. En salud emocional, esta va a complementar la salud mental, ya que esta se va a enfocar más en cómo reconocemos, expresamos y cómo manejamos nuestras emociones. Saber controlar la tristeza, la ira o la ansiedad es tan importante como cuidar nuestro cuerpo propio. Y por último, en salud espiritual, que no necesariamente tiene que ver con la religión, sino con el sentido que le damos a la vida, en cómo nuestros valores y la conexión con nosotros mismos y con los demás. Cuando todas estas dimensiones estén equilibradas, podemos decir que realmente tenemos una salud digna. Ahora bien, para mantener la salud existen distintos niveles de prevención, que es el primario, secundario y terciario. En la prevención primaria, esta principalmente busca evitar que aparezcan más enfermedades. Por ejemplo, el vacunarse, el mantener una buena alimentación, el hacer ejercicio regularmente o usar medidas de higiene. Es lo que hacemos antes de enfermarnos para mantenernos sanos. En la prevención secundaria se aplica cuando ya existe un riesgo o una enfermedad en etapas tempranas. Aquí entran los chequeos médicos, los análisis de laboratorio o la detección oportuna de enfermedades como podría ser la hipertensión o la diabetes. Y su objetivo es encontrar el problema a tiempo y tratarlo antes de que avance. Y por último, la prevención terciaria.
Esta se va a enfocar en las personas que ya padecen una enfermedad crónica o irreversible. En este nivel se va a buscar evitar complicaciones, mejorar la calidad de vida y facilitar la rehabilitación. Por ejemplo, la fisioterapia en pacientes que tuvieron un infarto o el control médico continuo en quienes tienen enfermedades crónicas. Juntando los tres niveles, en resumen, la prevención va a ser clave para conservar la salud en todos los niveles. Y la salud, por último, es importante recordar que la salud es un derecho humano fundamental. No va a ser un privilegio ni algo que dependa de la situación económica, sino un derecho que todas las personas debemos tener garantizado. Tener una buena salud nos va a permitir desarrollar nuestras capacidades físicas y mentales, trabajar, estudiar, convivir y participar activamente en la sociedad. En pocas palabras, nos va a permitir disfrutar de una vida plena y productiva. Por eso, los gobiernos y los sistemas sanitarios tienen la obligación de garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud, además de promover entornos saludables donde las personas puedan crecer y vivir con bienestar. Y al final, pues cuidar la salud no solo es responsabilidad de los médicos o del sistema de salud, también va a ser una tarea personal y colectiva. Esto va a depender de cada uno de nosotros y de la comunidad en general. Si todos contribuimos con pequeñas acciones como mantener hábitos saludables, cuidar el entorno y apoyar a los demás, estaremos promoviendo una sociedad más sana y más consciente. Buenas tardes. Ahora va a tocar hablar de lo que es la enfermedad en términos de sociología médica. Para empezar, pues el concepto de enfermedad se presenta a menudo como un hecho pues puramente biológico o una disfunción objetiva del cuerpo humano que la ciencia médica puede identificar, clasificar y tratar. Sin embargo, desde la perspectiva de la sociología médica, esta visión pues es fundamentalmente incompleta. La sociología no niega la realidad biológica de la patología, pero sostiene que la enfermedad, como fenómeno humano, es inseparable de su contexto social y cultural. No es simplemente un evento biológico, sino una construcción social, un proceso a través del cual las sociedades definen, interpretan, responden y también atribuyen significado a ciertas condiciones corporales. Y pues el punto de partida del análisis sociológico de la enfermedad es el reconocimiento de que en la naturaleza no existe tal cosa como la enfermedad, solo existen fenómenos biológicos que rompen una secuencia de eventos. El ojo humano, la conciencia social, la que observa y categoriza y etiqueta este fenómeno, transformándolo pues de un evento sin sentido, que es una enfermedad, con profundas consecuencias personales y sociales que conllevan esta. Este acto de nombrar y definir, pues es un acto social cargado de poder. Por lo tanto, la sociología se plantea preguntas muy fundamentales que tienen, por ejemplo, ¿quién tiene la autoridad para definir qué es una enfermedad y qué es normal? ¿Cómo varía la experiencia de estar enfermo según la clase social, el género de la persona, la etnia o la cultura? También, ¿cuáles son los roles, derechos y obligaciones que una sociedad asigna a quien considera enfermos? Y cómo las estructuras sociales más amplias, como la economía y la política, determinan quién se enferma y quién permanece sano. Desde esta perspectiva, pues la enfermedad se convierte en una forma de desviación social, un estado que impide a los individuos cumplir con sus roles y responsabilidades habituales, lo que presenta una amenaza para el funcionamiento ordenado de nuestra sociedad. En consecuencia, las sociedades desarrollan mecanismos complejos para gestionar y controlar esta desviación. Ahora vamos a hablar de dos modelos que plantea la sociología o que se ha planteado durante el paso del tiempo, que viene siendo el modelo biomédico, que es el tradicional, y el modelo biopsicosocial, que es el holístico, que es un poco más actual. Ahorita vamos a tratar los dos. Primeramente el modelo biomédico, que pues fue estipulado por alrededor del siglo XIX, que define la salud de manera negativa, o mejor dicho, simplemente la ausencia de enfermedad. Es lo que vendría siendo la salud. Su objetivo principal no es la promoción activa del bienestar o la prevención, sino la cura de la patología una vez que se ha manifestado. Este enfoque se sustenta en una serie de supuestos filosóficos y científicos profundamente arraigados, derivados en gran medida del pensamiento cartesiano de aquel momento.
El primer supuesto es el dualismo mente-cuerpo, que postula que la mente asociada con pensamientos y sentimientos y el cuerpo, que viene siendo la materia física, son entidades distintas, no las reconoce como igual y que funcionan de manera independiente cada una. Desde esta perspectiva, la enfermedad puede tener consecuencias psicológicas, pero los factores psicológicos o sociales no pueden ser sus causas fundamentales. Y el segundo pilar es el reduccionismo, que sostiene que toda enfermedad puede ser explicada en su nivel más básico, como una disfunción de los mecanismos biológicos a nivel celular o molecular. El cuerpo es conceptualizado como una máquina compleja y la enfermedad es una avería en una de sus partes que el médico, como un técnico experto, debe reparar o en este caso curar. Finalmente, el modelo se basa en el principio de la etiología específica, la creencia de que cada enfermedad tiene una causa única y discernible, como una bacteria o un virus, lo que a menudo se denomina como unicasualidad. Y las consecuencias de este enfoque reduccionista son pues, profundas. Primero, el modelo biomédico responde de forma limitada a las enfermedades crónicas, autoinmunes o a los trastornos psicológicos, que a menudo carecen de una causa única y bien delimitada. Al ignorar sistemáticamente los factores psicológicos, sociales y ambientales, el modelo no puede explicar por qué algunas personas expuestas a un patógeno enferman y otras personas no, o por qué el curso de una enfermedad varía tanto entre diferentes individuos. Segundo, aparte fomenta una relación médico-paciente paternalista. El profesional sanitario asume un papel pues omnipotente en cierto caso, mientras que el paciente es relegado a un rol pasivo, un mero receptáculo de procedimientos terapéuticos. Y esta desiniciativa, pues perdón, mejor, esta desincentiva la participación activa del paciente en su propio cuidado, lo que puede afectar negativamente la adherencia al tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Y por último, al centrarse exclusivamente en la patología orgánica, el modelo prioriza la extensión de la vida sobre la mejora de su calidad. Un concepto multidimensional que incluye el bienestar emocional y social. Ahora para pasar al modelo biopsicosocial, este fue propuesto en 1977 por el psiquiatra George Engel. El modelo biopsicosocial surgió como una crítica directa al reduccionismo del modelo biomédico. Engel argumentó que para comprender y tratar adecuadamente la enfermedad es esencial considerar al ser humano como una unidad compleja e integrada. Este modelo sostiene que la salud y la enfermedad son los resultados de una interacción dinámica y recíproca entre factores biológicos, psicológicos y sociales. El modelo biopsicosocial rechaza categóricamente el dualismo cartesiano. La mente y el cuerpo en este modelo no son entidades separadas, sino que están pues conectadas. Los procesos psicológicos y sociales pueden tener manifestaciones biológicas directas y viceversa. Por ejemplo, el estrés crónico, que puede ser un factor psicosocial, puede alterar la función inmunológica y endocrina, que son factores biológicos, aumentando la vulnerabilidad a la enfermedad. Investigaciones recientes incluso sugieren que los factores sociales y el aprendizaje pueden influir en la expresión genética, demostrando que la dicotomía entre ambiente y naturaleza es falsa. Y en lugar del reduccionismo, el modelo adopta un enfoque basado en la teoría de sistemas, concibe al individuo como un sistema complejo, compuesto por subsistemas jerárquicos e interconectados, desde el nivel celular y orgánico, pasando por la persona y su experiencia psicológica, hasta los sistemas más amplios de la familia, la comunidad y la cultura. Una perturbación en cualquiera de estos niveles repercute en todos los demás. Por lo tanto, una anomalía bioquímica no se traduce necesariamente en enfermedad, se requieren pues factores psicológicos y sociales adicionales para desencadenar la sintomatología. Este enfoque también tiene implicaciones revolucionarias para la práctica clínica, ya que exige un cambio hacia la atención centrada en el paciente, donde la narrativa del paciente, su experiencia subjetiva, sus creencias y su contexto social son tan importantes como los datos de laboratorio o como los síntomas o los signos. El diagnóstico y el tratamiento no pueden dirigirse únicamente a los aspectos bioquímicos, ya que esto no garantiza la restauración de la salud. La efectividad de un tratamiento biológico puede variar enormemente influida por variables psicosociales, como el efecto placebo o la calidad de la relación médico-paciente que podamos tener. Por lo tanto, el modelo subraya la necesidad de que los profesionales de la salud desarrollen habilidades de comunicación y una comprensión profunda de las dimensiones físicas, psicológicas, sociales y culturales que configuran la manifestación de los síntomas.
Y ahora, para entender un poco más de la enfermedad, pues tenemos 3 conceptos claves que en el idioma español a lo mejor se pierde un poco, pero pues el idioma inglés sí los tiende a diferenciar o a darle un aspecto diferente a cada uno. Entonces, pues para analizar la enfermedad desde una perspectiva sociológica, es importante pues, contar con un conjunto de conceptos que permiten desglosar este fenómeno complejo. La diferencia entre disease, illness y sickness, que son esos 3 términos, pues por ejemplo, el disease viene siendo la enfermedad, patología. Este es el concepto que más se alinea con el modelo biomédico, el tradicional. Disease en inglés es la patología subyacente, la disfunción en órganos o sistemas corporales que pueden ser medida y verificada a través de pruebas de laboratorio, imágenes médicas u otros procedimientos diagnósticos. En palabras del médico Eric Cassell, el disease es algo que un órgano tiene. En la etiqueta diagnóstica que un médico aplica como diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión arterial, se considera una entidad objetiva porque en teoría sus marcadores biológicos son tangibles y mensurables independientemente de la percepción del individuo. Ahora, para el segundo concepto, illness, que viene siendo el padecimiento, este término captura la dimensión subjetiva y personal de la experiencia de estar enfermo. Es la percepción y vivencia individual de los síntomas, el malestar, el dolor, la fatiga y la discontinuidad en el estado del bienestar. Illness es la narrativa del paciente, su historia personal de sufrimiento. Es la experiencia interna que lleva a una persona a buscar ayuda médica. También es fundamental entender que pues, disease y el concepto illness no siempre coinciden. Una persona puede tener disease, o lo que viene siendo la enfermedad, sin experimentar el padecimiento, el illness. Por ejemplo, una enfermedad cardíaca asintomática, que pues tiene la enfermedad en sí, pero no está pasando por el padecimiento como tal la persona. Y sickness, que viene siendo el rol social del enfermo, este concepto se refiere a la dimensión social de la enfermedad. Es el rol público y externo de estar enfermo, el estatus que la sociedad confiere a un individuo una vez que su padecimiento es reconocido y legitimado por otros. Sickness es un proceso de negociación social para ser reconocido como enfermo. No basta con tener una enfermedad o sentir el padecimiento. La sociedad debe aceptar y validar esta condición. Este reconocimiento social es lo que otorga al individuo ciertos derechos y le impone ciertas obligaciones encapsulados en lo que se conoce como el rol del enfermo, que se hablará posteriormente, que se analizará más adelante. La presencia de una enfermedad diagnosticada tiene a asegurar el estatus del sickness o del rol social del enfermo, pero no es una garantía, especialmente en el caso de enfermedades estigmatizadas. Y por otro lado, un padecimiento sin la enfermedad correspondiente a menudo lucha por obtener el reconocimiento social de lo que viene siendo el término sickness. Y pues la distinción entre estos 3 conceptos es una herramienta diagnóstica crucial para entender las fallas sistémicas en la atención sanitaria. El modelo biomédico se centra casi exclusivamente en diagnosticar y tratar la enfermedad, la normalidad objetiva. Sin embargo, los pacientes buscan alivio para su illness y porque no pueden encontrar un disease verificable, no solo fallan su responsabilidad socialmente asignada de aliviar el sufrimiento, sino que también generan una profunda brecha de comunicación y confianza. Y esta incapacidad del sistema de salud para atender un puente entre lo que viene siendo la enfermedad y el padecimiento es un indicador medible de pues, su desconexión con la experiencia humana y una de las principales fuentes de insatisfacción y conflicto en la relación médico-paciente. Ahora vamos a hablar de lo que es el proceso de la medicalización. Es el proceso mediante el cual problemas no médicos, ya sean de naturaleza conductual, social o emocional, llegan a ser definidos y tratados como problemas médicos, a menudo en términos de enfermedades o trastornos. Este concepto es central para la sociología médica porque revela cómo la medicina funciona como una poderosa institución de control social, estableciendo normas, legitimando la desviación y regulando el comportamiento humano.
El conocimiento médico, al igual que todo conocimiento, es un producto social desarrollado a través de procesos de interpretación, negociación y luchas de poder entre diferentes grupos sociales. La medicalización es el resultado de estos procesos a través de los cuales la cultura médica y sus agentes definen qué es normal y qué es patológico. El diagnóstico médico se convierte en la herramienta fundamental para ejercer este control, ya que es a través de él que se hacen afirmaciones sobre la normalidad y se legitima la intervención. También tenemos ejemplos de lo que viene siendo la medicalización. Por ejemplo, el parto. Históricamente, el parto era un evento social y natural gestionado por mujeres en el hogar. Y a lo largo de los siglos XIX y XX fue progresivamente medicalizado, transformándose en un procedimiento patológico que requería la supervisión de médicos en el entorno tecnológico y controlado de un hospital. El embarazo y el parto se redefinieron como condiciones de riesgo que necesitaban vigilancia y manejo médico desde la concepción hasta el posparto. Y otro ejemplo es el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que antes se consideraba como un comportamiento normal en la infancia, que viene siendo la inquietud, la distracción y la impulsividad, ha sido patologizado y redefinido como un trastorno neurobiológico. Este proceso ha estado fuertemente influenciado por la comercialización de medicamentos por parte de las compañías farmacéuticas que han contribuido a expandir enormemente el número de diagnóstico y percepciones. Y otro ejemplo, pues también viene siendo la sexualidad y el género. Muchos aspectos de la sexualidad han sido medicalizados. Por ejemplo, la homosexualidad fue clasificada como un trastorno mental hasta 1973. Condiciones como la disfunción eréctil, que antes podían considerarse como parte natural del envejecimiento, pues se han convertido en problemas médicos tratables al día de hoy. Y otros procesos también naturales, por ejemplo, el envejecimiento, la menopausia, la calvicie, la tristeza o la timidez son ejemplos de condiciones humanas normales que han sido progresivamente enmarcados como problemas médicos que requieren intervención, ya sea a través de fármacos, terapias hormonales o cirugía. Y es crucial entender que la medicalización no es un proceso unidireccional e imparable. También existe el fenómeno de la desmedicalización, que ocurre cuando una condición previamente definida como médica es reconocida como una variante normal de la vida. El ejemplo más emblemático pues, es la ya mencionada eliminación de la homosexualidad en 1973. Este cambio no fue el resultado de un descubrimiento científico, sino de una intensa lucha social y política liderada por activistas que desafiaron la autoridad de la psiquiatría para definir su identidad como patología. Y pues como último punto de lo que viene siendo la enfermedad, en el análisis sociológico de la enfermedad revela que esta es una experiencia humana, como podemos entender, profundamente compleja, que trasciende con creces la simple presencia de una patología biológica. La enfermedad no es un estado estático y objetivo, sino un proceso dinámico que se construye, se interpreta y se vive en la intersección de la biología, la psicología y la estructura social. La forma en que definimos, experimentamos y respondemos a la enfermedad están inextricablemente ligada a nuestros paradigmas médicos dominantes, mientras nuestras normas culturales y las desigualdades inherentes a nuestras sociedades. Muy bien, ahora tenemos el proceso salud de enfermedad. Este es un proceso dinámico, continuo y multifactorial que refleja cómo las personas interactúan con su entorno físico, social, psicológico y biológico a lo largo de su vida. Se puede definir como el conjunto de factores y condiciones que influyen en el estado de salud de una persona o comunidad y que pueden llevar a conservar la salud, a deteriorarla o a recuperarla. Este proceso no es lineal y no depende únicamente del cuerpo. Está influido por múltiples dimensiones biológicas, emocionales, sociales, culturales y ambientales. Es importante entender que una persona no está totalmente sana o totalmente enferma, sino que se mueve constantemente entre estos dos extremos, en función de su situación y contexto. Por eso se habla de un continuo salud de enfermedad. Los modelos de proceso de salud de enfermedad.
tenemos al modelo biomédico, que este es el modelo tradicional y dominante en la medicina occidental, que considera que la enfermedad es el resultado de un desequilibrio biológico producido por agentes como virus, bacterias o alteraciones genéticas. Este modelo ha permitido avances importantes en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, pero tiende a ignorar los factores sociales, emocionales y culturales, limitando su capacidad para abordar los problemas de salud de forma integral. Después tenemos el modelo biopsicosocial. Este modelo amplía la mirada del anterior y propone que la salud y la enfermedad son el resultado de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Esto significa que las emociones, el estrés, el entorno familiar, las relaciones sociales, el trabajo y otros aspectos del contexto de vida también influyen directamente en el estado de salud de una persona. Se utiliza ampliamente en áreas como la psicología de la salud, la medicina familiar y la atención primaria. Después tenemos el modelo ecológico. Este modelo incorpora una visión más amplia y sistémica. Propone que la salud no depende solo del individuo, sino de la interacción entre diferentes niveles del entorno, como el personal, interpersonal, comunitario, institucional y social. Este modelo analiza cómo factores como la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, la cultura, las políticas, el ambiente físico y la economía influyen de forma conjunta en el bienestar de las personas. Se basa en la idea de que todos los niveles del entorno están conectados y que intervienen en uno de ellos y pueden generar efectos positivos en los demás. Factores que intervienen en el proceso salud de enfermedad. Tenemos a los factores biológicos. Estos incluyen elementos como la herencia genética, la edad, el sexo, el estado del sistema inmunológico y las enfermedades previas. Por ejemplo, una persona con predisposición genética a la diabetes o con defensas bajas puede tener mayor riesgo a enfermar. Factores psicológicos incluyen las emociones, el estrés, la ansiedad, el autoestima y los traumas emocionales, y cómo estos influyen directamente en la salud física y mental. Los factores sociales, que son el nivel socioeconómico, la educación, el empleo, el acceso a servicios de salud y las redes de apoyo que determinan su impacto directamente en la salud. Ahora bien, los factores ambientales son el entorno físico, que también juegan un papel importante, como la contaminación del aire, la calidad del agua, las condiciones de vivienda, el saneamiento básico y el clima, y cómo estos afectan la salud individual y colectiva. Y por último tenemos los factores conductuales, que estos se refieren a los estilos de vida y comportamientos individuales que influyen en la salud, como la alimentación, la actividad física, el consumo de alcohol, tabaco o drogas, la higiene personal, el uso de protección en las relaciones sexuales y el seguimiento de tratamientos médicos. Ahora, las etapas del proceso salud-enfermedad. Este proceso, al ser dinámico, puede dividirse en etapas que permiten comprender cómo una persona pasa de un estado de salud a uno de enfermedad y eventualmente hacia la recuperación o el agravamiento de la enfermedad. Las etapas más comunes son la etapa prepatogénica. En esta fase, la persona aún no va a presentar síntomas ni signos de la enfermedad, pero ya existen factores de riesgo que podrían desencadenarla. Por ejemplo, alguien con mala alimentación, sedentarismo y antecedentes familiares de diabetes. Esta es una etapa prepatogénica donde aún no está enfermo. Después tenemos la etapa patogénica inicial. Aquí se comienza a presentar los síntomas o cambios en el organismo que pueden ser subjetivos o apenas perceptibles. Pueden aparecer síntomas leves como fatiga, malestar o pérdida de apetito, pero todavía no hay un diagnóstico claro. Después tenemos la etapa clínica o la manifestación de la enfermedad. En esta etapa los signos y síntomas son evidentes, ya que se puede identificar una enfermedad concreta mediante exámenes, análisis o evaluación médica. Las personas requieren atención, diagnóstico y tratamiento.
Por último, tenemos la etapa de resolución. En esta etapa se pueden tener distintos desenlaces dependiendo del tratamiento, el cuidado del paciente y las condiciones de vida. Entre los desenlaces tenemos la recuperación total, la recuperación parcial, o bien la enfermedad se puede mantener crónica o irreversible. Y como último desenlace se mantiene la muerte. Estas etapas nos ayudan a entender que la enfermedad no aparece de un momento a otro, sino que es el resultado de un proceso progresivo en el que muchas veces se puede intervenir antes de que llegue a una fase grave. Bueno, yo voy a hablar sobre las ciencias sociales en la medicina. ¿Qué son las ciencias sociales en la medicina? Cuando pensamos en la medicina, solemos enfocarnos en lo biológico, el cuerpo, las enfermedades, los tratamientos, pero la salud no depende únicamente del organismo, sino también del entorno en el que vivimos. Aquí entran las ciencias sociales, que son las disciplinas que estudian cómo vivimos en sociedad, cómo nos relacionamos, nuestras costumbres, valores, economía y cultura. En el campo médico, las ciencias sociales nos ayudan a entender cómo estos factores influyen en la salud, la enfermedad y el acceso a los servicios médicos. Por ejemplo, no es lo mismo enfermar en un lugar como con hospitales y medicamentos que en una comunidad donde se depende de la medicina tradicional. Bueno, la importancia en la práctica médica, las ciencias sociales son muy importantes en la práctica médica moderna porque ayudan a que el médico no solo se trate de síntomas, sino también entienda las causas sociales del problema. Por ejemplo, una persona con diabetes que no se controla adecuadamente, puede no hacerlo porque no tiene dinero para comprar sus medicamentos o porque no comprende bien las indicaciones médicas. Desde esa perspectiva, el médico no solo debe recetar, sino también entender el contexto del paciente. Además, las ciencias sociales mejoran la comunicación médico-paciente. Saber escuchar, empatizar y respetar las creencias del otro es esencial para generar confianza y lograr adherencia al tratamiento. También son clave para la prevención y promoción de la salud. Ayudan a crear campañas educativas más efectivas, adaptadas a la cultura y lenguaje de cada grupo social. Por último, orientan la formulación de políticas públicas más justas, basadas en las necesidades reales de la población. Un médico con formación en ciencias sociales tiene una visión más integral del paciente y puede brindar una atención más completa y humana. Algunos ejemplos podría ser la antropología médica, que estudia cómo las creencias culturales influyen en la percepción de la salud. En algunas comunidades, las enfermedades se interpretan como castigos o desequilibrios espirituales, y eso cambia totalmente la forma en que buscan atención médica. En la sociología médica, analiza cómo factores como la pobreza, el nivel educativo o el género determinan la posibilidad de enfermar y el acceso de la atención. En la psicología social, estudia cómo influyen el estrés, la familia, las relaciones personales o el apoyo emocional en la recuperación de un paciente. Por ejemplo, un paciente con buena red de apoyo familiar puede mejorar más rápido que alguien que enfrenta la enfermedad en soledad. Esos ejemplos muestran que la medicina y las ciencias sociales trabajan juntas para entender a la persona de manera completa. La Organización Mundial de la Salud, como ya había mencionado mi compañero Oswaldo, define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Esto nos recuerda que la salud es resultado de un conjunto de factores biológicos, psicológicos y sociales. Entre los llamados determinantes sociales de la salud encontramos el nivel económico, la educación, la vivienda, la alimentación y el tipo de trabajo. Por ejemplo, una persona que vive en un entorno contaminado o con mala alimentación tiene mayor riesgo de enfermar, aunque tenga buena genética. Por eso, el médico moderno debe tener una mirada social, no solo clínica. Comprender las desigualdades sociales ayuda a entender con empatía, sin juzgar y con soluciones que realmente se adapten a las posibilidades de cada paciente.
En ese sentido, la medicina se convierte también en una herramienta de justicia social. Por último, para cerrar, las ciencias sociales son un complemento esencial de la medicina porque nos ayudan a entender la salud desde una visión más amplia, humana y real. Gracias a ellas pasamos de ver al paciente como un cuerpo, no solo como un cuerpo enfermo, sino pasamos a verlo más como una persona con historia, emociones, cultura y entorno. Nos enseñan que cada enfermedad tiene también una dimensión social y que la empatía, la comprensión y la comunicación son tan importantes como los medicamentos. En pocas palabras, pues las ciencias sociales nos recuerdan que la medicina no solo cura cuerpos, sino que también atiende personas y transforma sociedades. Relación de las ciencias sociales con la salud. Aquí hablamos de que la salud no solo depende del cuerpo o de la ausencia de enfermedad, también está profundamente influenciada por factores sociales, culturales, económicos y políticos. Y es precisamente ahí donde entra la sociología médica, una rama de las ciencias sociales que estudia cómo la sociedad influye en la salud, en la enfermedad y en el funcionamiento del sistema de salud. Cuando hablamos de ciencias sociales, nos referimos a disciplinas como la sociología, la antropología, la economía, la psicología social o la historia. Todas ellas buscan comprender cómo vivimos en sociedad y cómo nuestras condiciones de vida, creencias o comportamientos influyen en lo que somos, incluyendo nuestra salud. Por ejemplo, la sociología médica nos ayuda a entender que la enfermedad no es solo un proceso biológico, sino también un hecho social. Dos personas pueden tener la misma enfermedad, pero sus experiencias serían muy distintas si una vive en condiciones económicas difíciles, tiene poco acceso a servicios médicos o pertenece a un grupo marginado. Esto demuestra que los determinantes sociales como el ingreso, la educación, el trabajo, la vivienda y el entorno influyen directamente en la salud de cada individuo. Tenemos algunos puntos, como el primero sería la salud como fenómeno social. Desde la sociología médica se considera que la salud es el resultado de una interacción entre el individuo y su entorno. Por ejemplo, vivir en una comunidad con contaminación, violencia o pobreza aumenta las posibilidades de enfermar. De igual forma, una persona con una red de apoyo social, acceso a servicios y educación probablemente tendrá mejor salud. Así la salud deja de verse como la ausencia de enfermedad y se entiende como un estado de bienestar físico, mental y social, tal como lo define la OMS. Otro punto sería la medicina como institución social. La medicina no es solo un conjunto de conocimientos científicos, también es una institución social porque cumple una función dentro de la sociedad, mantener el equilibrio social al curar, prevenir enfermedades y cuidar a los enfermos. Los hospitales, las clínicas, los médicos e enfermeros forman parte de un sistema organizado con reglas, valores y jerarquías. Por ejemplo, el médico tiene un rol de autoridad y el paciente asume un rol de enfermo y ambos deben seguir ciertas normas y responsabilidades. También tenemos el rol del enfermo según Talcott Parsons. Uno de los aportes más importantes de la sociología médica proviene de Talcott Parsons, quien explica que la sociedad asigna al enfermo un papel especial llamado rol de enfermo. Cuando alguien está enfermo, la sociedad le permite no cumplir con algunas obligaciones como ir al trabajo o la escuela, pero a cambio tiene la responsabilidad de buscar atención médica y cooperar con el tratamiento para recuperarse. Esto muestra cómo incluso la enfermedad tiene un componente social, ya que está regulado por normas y expectativas colectivas. La interacción médico-paciente, tenemos otro aspecto clave que es la relación entre el médico y el paciente. Desde la sociología se analiza cómo influyen factores como la comunicación, la confianza y las diferencias sociales entre ambos. Por ejemplo, si un paciente siente que no puede expresar sus dudas o que su cultura no es comprendida, es posible que no siga el tratamiento. Por eso la sociología médica también ayuda a mejorar la atención al paciente desde una visión más humana y empática. También tenemos la cultura y la medicina. La cultura también tiene un papel fundamental. Cada sociedad tiene sus propias ideas sobre lo que significa estar sano o enfermo.
qué tratamientos se aceptan y cómo se explican las causas de las enfermedades. En algunas culturas, por ejemplo, las enfermedades se atribuyen a causas espirituales o morales, mientras que en la medicina occidental se explica desde la biología. Entender estas diferencias culturales es esencial para brindar una atención médica respetuosa y efectiva. También tenemos desigualdades sociales en salud. La sociología médica también estudia las desigualdades sociales en salud. No todos los grupos sociales tienen las mismas oportunidades de mantenerse sanos o recibir atención médica. Las personas en situaciones de pobreza, las mujeres, los adultos mayores o las comunidades rurales suelen tener más riesgos y menos acceso a servicios de salud. Por eso los profesionales deben reconocer que la salud está relacionada con la justicia social y la equidad. A continuación abordaremos el tema de la sociología de la salud. La sociología de la salud es una rama de la sociología médica que esta va a estudiar cómo los factores sociales, culturales, económicos y políticos van a influir directamente en la salud, también en la enfermedad y en los servicios sanitarios. Para contar como un poco la historia, surgió a mediados del siglo XX, cuando los sociólogos comenzaron a observar que muchas enfermedades y desigualdades en el área de la salud no se explicaban solo por causas biológicas, sino también porque algunas personas no tenían condiciones sociales adaptadas al entorno en el que vivían. El objetivo de la sociología en la salud es analizar la relación entre lo que es la sociedad y la salud. Se interesa por preguntas como por qué algunas personas se enferman más que otras, cómo influye el trabajo, la educación o el género en el ámbito de la salud. También por qué ciertas enfermedades son más comunes en determinadas poblaciones o cómo se organizan los sistemas de salud y cómo afecta a las personas. De esta forma, la sociología de la salud no solo va a buscar describir estos fenómenos, sino también proponer soluciones sociales y políticas para mejorar el bienestar de toda la población. La sociología de la salud, nos va a enseñar que la salud no solo va a depender de la biología o del tratamiento médico, sino también de la sociedad en la que vivimos. Por eso es muy importante comprender los factores sociales para que nos ayuden a crear políticas más justas, mejorar los servicios médicos y promover una verdadera equidad en salud. Y esto lo podemos ver en el aspecto de que al médico o a la persona que está a cargo en el hospital va a ampliar la visión más allá del cuerpo y de los síntomas, va a ayudar a diseñar políticas, va a fomentar la atención integral al paciente, promueve la justicia social y va a permitir comprender un poquito más las causas de la enfermedad. Las aplicaciones prácticas ya en la práctica médica es muy importante como para nosotros los profesionales de la salud, futuros profesionales de la salud, o los enfermeros, psicólogos o trabajadores sociales, les va a permitir comprender al paciente de forma integral al entender el contexto social de cada persona. El profesional puede ofrecer una atención más empática, efectiva y humanizada. Además, ayuda a identificar problemas estructurales como la falta de acceso a servicios o los prejuicios culturales que impiden buscar ayuda médica. En pocas palabras, la sociología de la salud conecta la ciencia médica con la realidad social. Ahorita vamos a pensar en un ejemplo de cómo es que se puede poner en práctica. El caso es de 2 personas, una de ellas vive en una zona urbana, tiene un empleo estable, puede asistir a consultas médicas regulares y en su ciudad hay hospitales, farmacias y programas de educación para el manejo de la diabetes. Además, tiene acceso a información sobre nutrición y puede adquirir alimentos más variados. En el otro lado de la balanza tenemos a una persona que vive en una zona rural. Esta persona tiene ingresos limitados,
Su acceso a servicios de salud es difícil porque el centro médico más cercano está a varios kilómetros y pues no cuenta con transporte propio para llegar. Además, en su comunidad no hay suficiente disponibilidad de alimentos saludables ni medicamentos especializados. Aunque ambas personas padecen la misma enfermedad, sus condiciones sociales y geográficas influyen directamente en su tratamiento y pronóstico. La persona en la zona urbana tiene más recursos para controlar su enfermedad, mientras que la que vive en la zona rural va a enfrentar mayores obstáculos debido a desigualdades sociales y estructurales. Este ejemplo nos va a mostrar cómo la sociología de la salud nos va a ayudar a comprender que la enfermedad no solo depende del cuerpo o del tratamiento médico, sino también del entorno social y económico en el que vive cada persona. Ahora vamos a abordar la sociología en la medicina. Esta es una rama de la sociología que se va a centrar en entender cómo los factores pueden influir en la salud y en la enfermedad, y no se va a limitar a los aspectos biológicos de la enfermedad, sino que más bien va a analizar el contexto social como el género, la clase social, la raza, la cultura y las políticas de salud que van a afectar la manera en que las personas experimentan la enfermedad y acceden a los servicios médicos. Además, la sociología médica va a estudiar la relación entre los médicos y pacientes, observando cómo se construye la interacción y cómo la organización de los servicios de la salud impacta a la atención. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define a los determinantes de la salud como las condiciones en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, y las fuerzas que influyen en la vida diaria y que afecta una amplia gama de resultados de salud, funcionamiento y calidad de vida. Como primer punto de determinantes tenemos a la estabilidad económica. Si una persona tiene un empleo seguro y un ingreso estable, puede pagar la renta, comprar comida nutritiva y tener acceso a servicios básicos. Sin embargo, la inestabilidad económica, en cambio, va a obligar a tomar decisiones que comprometen la salud, como no poder pagar medicinas o una visita con el médico. Otro determinante es el acceso y la calidad de la educación. Un buen nivel educativo te va a dar mejores oportunidades de trabajo y te va a ayudar a tomar decisiones más informadas sobre la salud, como no tomar alcohol o no fumar. El acceso y la calidad a la atención médica, tener una atención de calidad en donde haya especialistas y ésta sea accesible es demasiado importante porque la falta de seguro o las largas esperas son barreras directas que van a deteriorar la salud. El entorno físico y el vecindario también es un punto importante porque este se refiere al lugar en donde vives, si es un barrio seguro para salir a caminar, si hay parques, áreas verdes, hay contaminación del aire o del agua y si hay acceso a supermercados con alimentos frescos o solamente hay tiendas de comida rápida. Hablando sobre el contexto social y comunitario, aquí pues se va a investigar las relaciones y la red de apoyo, si hay amigos o familia en los que se puede confiar. Y pues básicamente se trata de cómo la sociedad te trata y cómo te sientes parte de ella. Una vez entendiendo esta magnitud de estos factores, la pregunta es, ¿por qué es crucial abordarlos? Su importancia se resume en 4 puntos fundamentales que van más allá. Por ejemplo, promover la equidad, prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida, y pues estos 3 van a tener un impacto a largo plazo, ya que los cambios que se hacen en estos determinantes no son soluciones rápidas, sino más bien inversiones para el futuro. En sociología médica, cuando hablamos de desigualdades en salud, nos referimos a las diferencias sistemáticas que existen entre distintos grupos sociales en quien se enferma, quien tiene acceso a servicios y quien tiene mayor expectativa de vida saludable. Estas desigualdades no solo explican los factores biológicos, sino que también dependen de estructuras sociales, históricas y culturales que van a configurar la vida de las personas desde la infancia hasta la edad adulta. Por ejemplo, el lugar donde nacemos, el nivel educativo de nuestra familia, el acceso a empleo estable y la disponibilidad de servicios de salud influyen directamente en nuestra capacidad de prevenir o enfrentar enfermedades.
En algunos ejemplos podemos ver que en México hay desigualdades reflejadas en la obesidad infantil. Los niños de zonas urbanas y de bajos ingresos presentan tasas más altas de obesidad que aquellos en zonas con mejores recursos. Esto se puede deber a varios factores: menor acceso a alimentos frescos y nutritivos, mayor exposición a publicidad de comida ultraprocesada y la falta de espacios seguros para jugar o practicar actividad física. Desde la sociología médica, no se ve solo como un problema de alimentación individual, sino más bien como un fenómeno social que va a reflejar la desigualdad estructural y limitaciones del entorno. Otro ejemplo importante es la tuberculosis, que sigue concentrándose en estados con menor acceso a servicios de salud. La enfermedad no se propaga únicamente por el bacilo que la causa. Factores como vivienda precaria, hacinamiento, desnutrición y dificultad para acceder a diagnóstico y tratamiento pueden aumentar su incidencia. Además, la discriminación racial influye significativamente en la salud. En México, las personas con piel más oscura o pertenecientes a comunidades indígenas enfrentan mayores niveles de pobreza y menos oportunidades de acceder a servicios médicos de calidad. Esta desigualdad histórica y estructural produce un efecto acumulativo, aumenta la vulnerabilidad, reduce la calidad de vida y perpetúa ciclos de enfermedad y exclusión social. En conjunto, estos ejemplos muestran que la salud es un fenómeno social tanto como biológico. Para la sociología médica, entender estas desigualdades no solo implica medir estadísticas de enfermedad, sino analizar cómo las políticas públicas, la educación, la vivienda y la discriminación afectan la salud de la población. Bien, ahora entramos al subtema de médico-paciente. La sociología médica es la rama de la sociología que estudia cómo la sociedad influye en la salud, la enfermedad y la práctica médica. Pues este tema es importante porque nos ayuda a entender que la medicina no solo se trata de enfermedades, sino también personas que viven en una sociedad y tienen creencias, tienen valores y también tienen comportamientos que influyen en su salud. O sea, analiza cómo la sociedad influye en la forma en que enfermamos, cómo buscamos esa atención médica y cómo actuamos dentro del sistema de salud. Desde la sociología médica se analiza no solo como un encuentro clínico, sino como una interacción social entre dos personas que ocupan roles diferentes dentro de un sistema de salud. O sea que, bueno, tenemos aquí un autor ya mencionado, es Talcott Parsons, quien en 1951 habló del llamado rol del enfermo. Parsons decía que cuando una persona se enferma, asume un nuevo papel dentro de la sociedad, deja de cumplir sus obligaciones, como ya habían comentado anteriormente. Por otra parte, el médico tiene el rol de ayudar al paciente, utilizando sus conocimientos y actuando con ética y profesionalismo. Pero, por ejemplo, no es lo mismo la atención en un hospital público que en uno privado, ni tampoco es igual atender a un paciente que confía totalmente en el médico que uno que desconfía completamente del sistema. Entonces, a lo largo del tiempo se han descrito diferentes modelos de la relación médico-paciente. Estos modelos, pues, nos van a ayudar a entender cómo se ha transformado la comunicación y el papel de ambos dentro del proceso de atención médica. El primer modelo es el modelo paternalista. En este tipo de relación, el médico tiene casi todo el poder, se le considera la figura de autoridad y el paciente confía plenamente en lo que él dice. El médico decide qué tratamiento aplicar, cuándo hacerlo y cómo, mientras que el paciente cumple las indicaciones sin cuestionarlas. Este modelo fue el más común durante muchos siglos, especialmente cuando la medicina se veía como una profesión casi sagrada. El segundo modelo es el
cooperativo. En este caso, el médico no solo da información, sino que ayuda al paciente a comprender sus valores, sus miedos, sus preferencias para elegir la mejor opción de tratamiento. Aquí el papel del médico es más cercano, más empático y se busca una comunicación basada en el diálogo. El tercer modelo es el consumista. Aquí la relación cambia completamente. El médico ya no es una figura autoritaria, sino más bien es como un proveedor de información y de servicios. El paciente, por su parte, actúa como un cliente que elige entre distintas opciones. Y finalmente tenemos el modelo participativo, que este es el más moderno y al que más se promueve actualmente en la práctica médica. En este modelo, el médico y el paciente trabajan juntos como un equipo. El médico actúa como un orientador que escucha, que informa y ayuda al paciente a tomar decisiones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Se reconocen las emociones, la cultura y las condiciones sociales del paciente. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad crónica, el médico no solo le va a dar tratamiento, sino que también escucha cómo está su enfermedad, en qué lo afecta en su vida diaria y busca las soluciones. Como conclusión, podemos destacar que la sociología médica amplía la visión tradicional de la medicina al incorporar el análisis de los factores sociales que influyen en la salud y la enfermedad. Comprender el proceso de salud y enfermedad desde una perspectiva sociológica permite reconocer que la salud no solo depende únicamente del cuerpo o de la biología, sino también de las condiciones sociales, económicas y culturales a las que se enfrenta cada individuo. Asimismo, las ciencias sociales, al vincularse con la salud, nos ofrecen herramientas esenciales para analizar cómo las determinantes sociales afectan los estilos de vida, el acceso a los servicios médicos y las desigualdades sanitarias. Y finalmente, la sociología de la salud y la medicina integra todos estos conocimientos para fortalecer la práctica médica, fomentando una atención más humana, empática y contextualizada. Estos enfoques promueven una comprensión integral del ser humano y contribuyen a la construcción de un sistema de salud más equitativo y eficaz. Estas son las referencias que utilizamos para elaborar nuestra presentación y de nuestra parte sería todo. Muchas gracias.